Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con nuestra lectura bíblica, toda la Biblia en el año. Lo importante es que sigamos leyendo todos los días toda la palabra de Dios y esto puede ser de ayuda, maravilloso. Así que los invito a ir a Éxodo capítulo 4 y capítulo 5 y también vamos a leer Mateo 20. Vamos a ir allá. Éxodo capítulo 4. Estoy en Nueva Biblia de las Américas. Los animo a continuar con esto. Si se atrasaron un poquito, bueno, continuemos. Vamos poniéndonos al día. Si se quieren sumar ahora, bien, vamos. Y lo importante es que estemos leyendo toda la palabra. Pueden partir desde el día uno, pueden sumarse ahora, como ustedes vean que quieran hacerlo, pero súmense a la lectura de la palabra. Éxodo capítulo 4. Moisés respondió: Y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿Qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés: Extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano y la agarró, y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora mete la mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo. Y él volvió a meterla en su seno, y cuando la sacó se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen ni obedecen al testimonio de la primera señal, quizás crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor: Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo: Te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿No está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien. Ahora, y además, ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro, Jetro, y le dijo: Te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ve en paz, le contestó Jetro. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: Ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano, y el Señor dijo a Moisés: Cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón: Así dice el Señor: Israel es mi hijo, mi primogénito, y te ha dicho: Deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada, en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, y le dijo: Ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó.
pues ella había dicho, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios, y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Éxodo capítulo 5. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto, para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y a Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora, y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes, y les dijo, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos. Pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres, para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron, pues, los capataces del pueblo y sus jefes, y hablaron al pueblo, y dijeron, así dice Faraón, yo les daré paja. Vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto, para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban, diciendo, acaben sus tareas, su tarea diaria, como cuando tenían paja, y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles, ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón, y dijeron, ¿por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo siguen diciéndonos, hagan ladrillos, y además sus siervos son azotados, pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó, son perezosos, muy perezosos, por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues, vayan y trabajen, pero no se les dará paja. Sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron, no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. Al salir de la presencia de Faraón se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron, mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo. Y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Dice así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día,
los envió a su viña. Salió después como a la hora tercera, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, vayan ustedes también a la viña, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el señor de la viña les dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos, y por el camino les dijo, ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero el tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden, pueden beber la copa que yo voy a beber. Ellos respondieron, perdón, no saben lo que piden, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo. Dios, sino que es para quienes ha sido preparado para mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir de Jericó, una gran multitud siguió a Jesús, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron, Señor, hijo de, hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Ellos respondieron, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Bien, dame un segundo. Ahí. Bien. Eh, Vemos acá a personas interactuando entre ellos e interactuando con Dios también. Vemos a Moisés hablando con Dios, Dios le está dando las instrucciones, las órdenes que tiene que seguir, pero aún así cuando toca la parte de que le dice, tú tienes que hablar, él dice, no, yo no puedo, yo soy torpe, yo no me atrevo. Y Dios le dice, pero si yo soy el que hice la boca, y aún así él duda. Entonces vemos después que están estas personas que le dicen danos la vista y creen completamente y Dios se las da. Es total fe. Fe es cuando se somete la persona a la voluntad de Dios, cuando cree
que realmente el Dios que está ahí no solamente existe, no solamente es como es, sino que lo que dice que debo hacer, yo lo hago porque confío en Él. Y vemos por otra parte también a las personas interactuando entre sí. Vemos a los israelitas quejándose ante Moisés, porque, claro, no, el hombre está limitado, no puede entender todavía cuál es la voluntad de Dios, no entiende el problema del sufrimiento, que es algo que nos pasa a todos, que decimos, ¿por qué nos está pasando esto? ¿No debiese ser de otra forma? Entonces, uno tiende a tomar una persona, a tomar quizá a Dios y exigirle estas explicaciones, siendo que, claro, Dios es el que hace como quiere. Y además cuando Dios nos da algo bueno es porque tiene misericordia de nosotros, no porque lo hayamos ganado. No podemos exigir nada a Dios, no somos dignos de nada de eso, pero aún así Dios en su misericordia nos da la posibilidad de pedir, pero pedir con fe, pedir con confianza en que realmente este Dios está, eh, está con nosotros. Ahora debemos someter esa voluntad primeramente a Dios y entender también que todo debe hacerse con humildad. Lo que pedía en este caso para Jacob, para Juan, eh, ahí cuando se acerca la madre de los hijos de Zebedeo, esto es Juan, Jacobo, eh, es que tuvieran un lugar de honor. Entonces, la voluntad del Señor no está en eso. Es una petición quizás con mucha fe, pero no una fe correcta, no una fe humilde, no la fe que el Señor está buscando de nosotros. Tenemos que entonces ir buscando ahí qué es lo que se ve, porque podrías hablar de entonces esta humildad y podríamos pensar en la humildad de Moisés al decir que yo no puedo. Entonces ahí uno se puede ir confundiendo. Es una falsa humildad en este caso porque es una humildad que no confía en Dios. Tenemos que ir analizando todas esas cosas. La confianza tiene que ser una confianza bien puesta. La humildad tiene que ser una humildad sincera delante de Dios. Eh, Todo lo que hagamos delante de los hombres también tiene que ser con este mismo carácter, con este mismo deseo de amar al prójimo, de amar a Dios también. Bueno, son pequeñas conexiones que podemos ir haciendo entre los textos que eh, nos ayudan a ver quizás cómo este texto nos permite entender un poquito del fondo del otro, que la idea es no forzarlo, por supuesto, tampoco es interpretar el texto, porque si hiciéramos eso quizás estaríamos mucho tiempo y dejaríamos muchos detalles, siempre quedan todos esos detalles, así que los animo a seguir buscando. Si tienen notas en su Biblia de estudio, háganlo, profundice. Si tienen preguntas pueden plantearlas también, de hecho están los comentarios abajo del video y pueden ahí escribir también preguntas y quizás en un mismo video las podemos responder. Así que bueno, hay muchas opciones ahí que podemos tomar. Si no, nos vemos pronto y ahí seguimos conversando. Oramos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día que nos das. Pedimos, Señor, que tu palabra reine en nuestra vida, que podamos seguir masticando esto, que podamos seguir reflexionando en lo que tu palabra es. Guíanos, Señor, ayúdenos frente a todas nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestros pecados, pruebas, tentaciones, a seguir confiando en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, queridos. Dios les bendiga.